Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy vamos con otro mazo Big, con Big Demon Hunter, en este caso para traeros estas cartitas del miniset, llevo una copia de esto, ¿vale? Y sobre todo, Vendedor de Espíritus. Embestir, último aliento. Reduce en 6 cristales de maná el coste de un esbirro aleatorio de tu mano. O sea, lo juegas por 6, pero al final abusas 6 cristales de maná, por lo que en teoría 0, entre muchas comillas, ¿vale? Pero bueno, abuso de cristales de maná está bien, tiene embestir, buen impacto, 666 y 6, el número del demonio. Y es un demonio, por lo que tiene su sinergia con el arma, agarre de juez. Robo de demonio y reduce su coste en 2. Entonces, esta versión se la he visto a Hambre, aunque la he cambiado un poquito. He quitado una política de evoluciones y un trato demoníaco, que no son muy allá, para meter tanto Zephyris como sobre todo Marín. Creo que son muy interesantes y me faltó un poquito de fuelle en algunas partiditas. Lo demás sí que es todo igual. Y bueno, pues esto para jugar bichos grandes mucho antes de lo habitual, básicamente. Ciliax, el de copiar, los titanes, Yogg-Saron y Argus. Se me hace muy raro el tema de Argus, hace mucho tiempo que no lo veo en acción. Lobo de medianoche, claro, baja a 0 inmediatamente, bastante tochito. La propia compradora que baje a 0, pues el grito de batalla muy poderoso. Y luego ya tenemos Dorian, precisamente, que tiene muy buena sinergia con el arma. Muy interesante, ¿no? Ya que si te pilla una copia por 1 de maná del Vendedor de Espíritu o de esta, o si sobrevive el Dorian, pues lo de siempre, ¿no? Pues muy tocho. También tiene sinergia con el al escenario. Básicamente puedes tirar con Dorian en mesa, tiras esto y te pillas esto, copias por 1, que igualmente el Embestillo y Último Aliento lo tienen. También podría ser Ciliax, ¿vale? Entonces, bueno, cositas. El Luthier para robarte el arma, Socia Codiciosa, un poquito más de abuso de maná. Esto es buena carta en general. La intentaremos jugar todas estas cartas antes del vendedor, ¿vale? Y ya, pues por lo demás, hechicitos que vienen bien en fases medias y un poquito más avanzadas si quieres limpiar y tal. Y esta carta nueva, que Hambre en su versión llevaba 2 copias de esto. Pero yo lo he jugado y es que el efecto secundario es muy malo. Robo de vida, 4 de daño a un esbirro. Eso está bastante bien. El problema es el efecto secundario. Coloca un demonio aleatorio que cueste 5 más en lo alto de tu mazo. O sea, el próximo robo es un demonio. Lo que pasa es que cartas aleatorias no te interesa. No te interesa cartas aleatorias de demonio, aunque sea coste 5 y tal. No. Aún así voy a dejar una copia pues para que lo veáis en acción. Y que tampoco es que esté mal, ¿vale? Dentro de lo que es el mazo, estadísticamente hablando, no es horrible. Pero bueno, yo creo que es un poquito troleada. Así que nada, voy a jugar unas cuantas partiditas. Estoy en el servidor de Europa. Vamos al lío. Y un brujito. Contra brujo Zephyris creo que me lo voy a quedar. El tema del área puede ser muy tocho. Estudios puede ser útil, tal, pero... A ver, estudios puede ser muy bueno para matar cositas en turno 2. Venga, sí, voy a jugar en torno a que es Brujo Pain. Hay muchísimas cosas que... Vale, entró el Luthier, que era lo que quería, fantástico. Y aquí no le voy a pegar por si es un Brujo Pain, ¿vale? El poder de héroe es porque no sé si todavía tengo la semanal de poderes de héroe. Si no, yo por el TOC no lo hago. Aquí con mi tacita de Hearthstone. Vale, efectivamente eso. Aquí hacemos Luthier. Fijaos, en esta versión robarte esta no es tan grave porque tienes el otro. Entonces nunca te va a quedar sin demonios. Y además, justamente gitear esta con el otro está bastante bien. Turno 3, 4. Eso es peligroso, pero bueno. Y aquí Zephyris en mesa, que lo he añadido yo, porque lo vi investigando diferentes versiones de este deck. He visto que pues no está mal. La animación está chulísima. Campo de batalla. Nova y muerte. A ver, esto está bien para este y para el gigante, la verdad. Lo único que creo que quiero hacer esto primero, ¿no? No lo sé. Es que la Nova no consigo nada. No progreso en mesa. El próximo turno sí que puedo hacer esto y el demonio que pille del arma. Vamos a ello. Vamos a hacer nuestra estrategia.
que es tema de arma. Y ya está. Pero sí, aquí la Nova no voy a conseguir nada particularmente. Vale, eso viene bien, lo mato. Para lo que puede hacer en turno 4 está bien esta situación. Madre mía, me he robado todos los demonios, Virgen Santísima. Me queda solo esta. Me faltaría un daño para con esto limpiar todo, qué pena. Ah, no, sí que limpio todo. Con poder de héroe limpio todo. E igualmente pillo el demonio. Supongo que está bien. Es poder de héroe. 4, luego 2. Sí, no. No, sí. Sí, vale, venga. Es por orden de que han sido invocados los minions, ¿vale? Muy importante eso. Muy importante eso. Ah, de hecho sí que se lo mataba. Me he rayado. Bueno, da igual, no le voy a pegar por tema de gigante fundido, ¿vale? No quiero que lo saque. 3 daños ahora no me aportan nada. Y lo que quiero es poder tirar mi mesa con la que sí que le mataría. Este me puede dar robo de vida. Muy interesante eso. Y fijaos, si él tuviese ahora mismo gigante fundido y yo le hubiese pegado, podía sacar el gigante fundido. Habría sido un desastre, porque ahora mismo un gigante me molesta un montón. Mentes frágiles. Puedo hacer esto, no está mal. Pero supongo que esta es mejor, ¿no? Tengo hueco en la mano, importante porque me da mini más otro, más el grito de batalla. Esto baja a 1, lo cual está muy bien. Porque además eso, el robo de vida. Y puedo tirar esto o la mini de este. Creo que la mini está mejor. El vendedor está brutal para mi estrategia de mi deck. Lo único que no me gustaría que saltase aquí, pero bueno, nos la jugamos un poquito, venga. Nos jugamos un poquitín, juego este primero. Si salta a cualquiera de estos dos sería increíble. Y por 0 de maná. Está brutal. Además que salta entre sí, entre los vendedores, el efecto bastante bueno. Pues creo que ganamos. Está 7 de vida. Está 7 de vida, está fuera. Ahí está el gigante fundido. Premio por no haberle pegado, porque ahora tendría un gigante más con el que poder hacer cositas y atacar. El Argus, que el efecto pasivo es los de la izquierda embestir y los de la derecha del propio Argus, robo de vida. Claro, los que ya tienen en mesa, siempre Argus lo pone en la izquierda. Y luego los que quieras que sean para limpiar los pones en la izquierda. Supongo que hará el taunt, pero tenemos esto. Tasaún infernal. Vale, a ver, ¿hay letal en mesa? 3, sí. Pues ya está. Venga, Zephrys. Y hay misión de jugar cartas creadas por Zephrys, no es BM, ¿vale? Misión no, logro. Logro de... En parte metí a Zephrys un poquito por eso, ¿eh? Pero eso es nuestro secreto. Y de hecho el otro de los logros es el vendedor de espíritus. Jugar cartas que con esa carta la hayas bajado a 0, ¿vale? Pues he ganado. Sí, llevaba 2 derrotas, que lo jugué un poquito en streaming este deck, pero sin el marín. Una partida, marín me hubiese venido increíble. Y luego el trato demoníaco, ñe. Política de devoluciones para sinergias de último aliento, que era la de las cartas que están más pochas. Aún así creo que está guay dejarse una copia. Y sacerdote durillo, Sacer. Sacer juega otro juego. Socia en teoría está bien de mano inicial, pero yo quiero el arma y tal, ¿no? Ah, pues no sé. No sé qué estadísticas pillan, pero me la pone un poquito por abajo. Así es que perfecto, porque no me la quería quedar. Yo quiero el luthier y compañía. Vale, el arma, fantástico. El lobito es perfecto para hitearlo con el vendedor de espíritus porque es 0 de maná. 0 de maná, doble 6-6 con embestir. Segundo luthier, vale, full armas. Aquí ya sí que pegamos. Y efectivamente sobre curación, 0 sorpresas. Esto tirarlo ya, no creo, pero a lo mejor si hay algo muy importante. Aquí es doble arma casi siempre. Esto puede ser muy útil para matar si acumula muchas geodas, ¿eh? Afinado a la perfección. Este hechizo legendario que fue de los pocos bufados. Lo bufaron a 4. Esquipea, vale.
Y pues nada, monedita arma. Jugamos la que era robada de esto para no darle más info, que bueno, no creo que sea muy relevante. En el gesto moderno no es tan relevante. Antiguamente sí que tenía su toque de calidad el revelar la menor cantidad de info posible. Pero aquí ya, como jugamos tantísimas cartas continuamente. Y aquí perfectamente puede que quiera equipar primero esto, ¿vale? Y luego pegar para tener un turno menos de armas. Aún así jugar ya un bicho por 4 de maná, el de embestir o el otro, no está nada mal, ¿eh? Dorian habría sido también bastante goloso. Supongo que empiezo a sacar mesa ya, sí. ¡Tú no lo entenderías! ¡Tú no lo entenderías! El problema es que este salte aquí, pero bueno, me la juego un poquito, ¿vale? Quiero sacarlo ya en mesa, que es un 6-6. Que presione, que pegue. Es un 75% de que salte en un buen objetivo. Me la juego. Porque además jugar esto ahora no me viene bien. Quiero hacerle la vuelta a esto. Así es que prefiero arriesgarme un poquito. Ticotito. Y es que esto aquí está brutal porque así el grito de batalla... Esto lo juego por 0 y el grito de batalla, el descubierto por este, 0 también. O sea, brutalísimo. Me apetece mucho hacer esto. No sé si es perder el tiempo o no. Hacer esto no está mal. No sé, creo que esto es muy útil limpiarle estas dos, sinceramente. Pero no sé si me estoy dejando baitear o no. Esto, me quedan 2 demonios todavía, que están muy bien también. Es que esto luego, el bicho se queda con 7 de vida. No lo mataría con poderdero de todos modos. Son las dos más o menos igual de interesantes. Claro, con esto con descuento sí, probablemente pueda limpiar más. Vale, venga. Si no tuviese el arma, sin duda alguna habría hecho esto, ¿vale? Porque es muy difícil que tuviese mejor play. Pero teniendo arma, ya está. El próximo turno, si veo qué tal, pues tiro esto ya. Esto en vestires ya se me han agotado. Bueno, sí, me quedan 2 todavía. Quizá me interesa vaciarme el mazo con esto, no lo sé. Amor eterno. Titoti, tiroritoririroti. Está yendo un poquito lento. Vale, vamos a ver. Un poquito más de lo mismo de antes. Esto me robo los 2 embestidos que me quedan. Que no está mal. Y con esta me pillo la compradora de escaparate garantizado. Y la puedo jugar. Tengo demasiada mano, eso es un problemilla. Puedo jugar esto. Creo que el tema del value de esto me tengo que olvidar un pelín, ¿eh? Te callas. Y uno menos, perrete por 5, el otro por 5 también. Tiroritoriroti. ¿Y esto? Esto no está tan mal ahora. Y juego este también. Venga, pego primero porque perdería un daño con respecto al otro orden. Es que es lo mismo de antes, ¿no? Es mejor esperarse a un turno más tocho más adelante. Vamos a jugar 2 de estos. Además puede que me salga Magtheridon, ¿no? ¿Magtheridon? ¿Vamos? ¿Vamos? No. Supongo que esto. Busco el chiquito Magtheridon. Magtheridon. Esto no es Magtheridon. Esto es muy cutre, de hecho. Vale, bueno. Al menos me quito este de la mano. Este estrés, que sigue siendo débil, pero bueno. El descuento lo aprovecho más o menos de aquí. Y aquí ya sí que el tío estaba muy obligado a hacer un turno ya de recuperarse. Lo único que... ¿Cuál? Amanzul. Adiós a mi socio este. El perrete lidia muy bien contra Amanzul. Do libre de maldad. Y es bestia, que me ayuda a adaptar esto un poquito más. Ah, que sigue. Tengo que cambiar de trabajo. Y con eso me limpia el resto de la mesa. Y el tema de Amanzul, que me elimine y que no me active el último aliento, me destruye por completo. En fin, otro claro caso de delete Priest. Vamos a ver. Esto ahora tiene mejor pinta. 3 y 3, 6. No, no mato esto ya ahora. Sí, con esto. ¿No? ¿Con este? 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10.
Vale, vamos a limpiar todo menos esto, que igualmente tiene lo de resucitar y tal, pero bueno. ¡Libérate! Y el hechicito este que viene muy bien para poder meter 4, pero el problema es que el top deck es un poco meh. Y no he podido hacer aquí abuso de cristales de maná. Esto me sigue dando los perretes de embestir por 5. Podría hacer este perrete. O el vendedor de espíritu, lo que quiera. También puedo hacer esto y esto. Bueno, los perros no los tengo garantizados proscritos. Y este es uno de los dramas, que ahora empieza a resucitar. Y 200.000 millones de Amanzul. Experiencia contra Priest. Naraín. Hago esto. Aquí que toda la sinergia de descontar habría sido muy buena, pero... Amanzul rompe totalmente las reglas del Balúe. Me elimina un montón de cartas, elimina suyas, genera cartas a la mano. Vol'jin, que es de los turistas más fuertes también. Vale. Vale. Con esto limpiaría. Supongo que puedo cerrar con este, que no está del todo mal. Ah, que no tengo mana para este, calla. Podría limpiar el Vol'jin o esto. Esto es peligrosillo. Me gastaría un sabor del caos para limpiarlo. He perdido bastante vida el tío, pero bueno. ¿Gasto un sabor del caos por matar esto? Posiblemente, ¿no? Otra vez este. Esto es curioso. No lo sé. A ver, tengo la de robar e ir metiéndome cartas al deck tampoco es tan horrible. Yo creo que sí que voy a piquear esto otra vez, ¿sabes? El perrete de forma honesta sigue siendo un 6 de mana, 12-12 en vestir. Cositas. Y tenía segunda copia en la mano. Rayla, Created by. Ahora 100.000 hechicitos. Saca un escudo divino por cada. Es que lo de Amanzul es increíble. El efecto principal es brutal, pero es que encima todo el value que te da ya ni te cuento, ¿no? ¿Y ahora qué? Me interesa muchísimo el embestir chiquito. A ver... Será esto, ¿no? El lobo. Ahí está. El lobo me interesa más, que limpio una cosa más. El daño que me haga, pues bueno, me tengo el Ciliax aquí. Aún así me gustaría hacer este primero. El próximo turno esto y esto no tiene mala pinta. Pero el descansa en paz otra vez resucitando a Amanzul pues es peligrosísimo, como siempre. Canta y los impuros caen. Vale, eso es un poco lento dentro de lo que cabe. Y fortuna en una carta rotilla, supongo. Descansa en paz, pues nada. Otra vez 100.000 millones de Amanzul. Ja. Muy roto, es que no hay otra descripción para esto. Absurdamente roto. De hecho, yo creo que esto ya es para rendirse. Un mundo libre de maldad y lo juega y lo dice una carta de Sacer, ¿sabes? Tirori. Tirori, toriroti. Y ya esos dos... Bueno, Yogg-Saron me sirve. Y otro Amanzul a la mano, porque existe el sincronizar ese. Es que es una cosa... ¿Cuántos Amanzul van? Ya van 4 y tiene otro en la mano. Vale, pues esto en Yogg estaría increíble. Aquí mi marín. Venga, dame Argus, Yogg o cosas así. Yogg salió. Vale, venga. Venga, vamos. El fin de tus días. Que bueno, tienen poquísima vida en general. Pues perfectamente no limpian, ¿eh? Vale. Bueno. ¿Ves? No se limpia esta de todos modos. Y puede sacar copia y tiene otro en la mano. Y tú pasa. Esto no consigo gran cosa, así es que creo que me lo voy a aguantar en la mano. Es no muerto para la amalgama. Eso es un pequeño plus, pero bueno.
Esto por si hace áreas de nuevo. Ir debilitándolo supongo que no está mal. Pipo piporiro piroripom. Y claro, el descanse en paz es que resucita a Manzul, pero como Manzul tiene la opción de limpiar el recién resucitado y otro más si lo tuviera en la mesa. Entonces siempre sale ganando. Ay, Dios. Amy Jog. ¡Wow! Pero sobrevive para gran parte de mi mesa, eso está bien. Ah, lo que decía. Lo que decía, amigos. Y me quitará el robo de vida. Madre mía de mi vida. Vale, esto puedo hacer el trade aquí. Y empiezo a abusar un poquito de cristales. Pero... no sé si jugar alguno de estos o no. Ah, tradea. Bueno, yo... mira, esto es para abusar de cristales, pero no se me ha muerto, ¿no? Es el arma solo. Uno de estos no se me ha muerto, no se me ha muerto ninguno de estos. Tiene otro Amanzul en la mano, o sea, me voy a quedar sin último aliento de esto en toda la partida, visto lo visto. Podría hacer este ya. Esto más esto, no está del todo mal tampoco. Me puedo lanzar con todos los chiquitos también, sí. Este. Se queda más mesa. No sé. Esto es una movida gigante, gente. Tengo que tomar una decisión. Que sí, te he escuchado. Venga, pues este. Para ver si conseguimos el último aliento de esto. El robo de vida ya lo hemos conseguido, que es gran parte de lo que queremos. Podía haber jugado esto, pero me lo quiero intentar aguantar por si el hit es bastante más impactante. Y pues va a salir a Manzul número 800.000 ahora. Protocolo de creación. Sigue teniendo mana para la Manzul, no os preocupéis. Eso puede ser un Edanis, por ejemplo. Y ahí está. ¿Cómo? Ah, que el primer Amanzul fue del primer protocolo. O sea, tiene otro más en la mano. Tiene 2 Amanzules, 3 Amanzules. Bueno, 2 ahora más en la mano. Madre mía, es que esto ya es... esto ya es increíble. Es indefendible esta clase. Es totalmente indefendible. A ver qué me sacan de aquí. Portatruenos. No me da absolutamente nada relevante. Pero supongo que es lo único que me interesa. Es totalmente indefendible esta clase. Es de @policía totalmente. Esto costando ya 0, imagino que no salta aquí, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que no saltaría, ¿no? Así que bueno, Amanzul, que tiene 2 más en la mano. Mamma mía de mi vida. Pariro. Y hasta el último aliento me lo deniega. Si es que ganas por pesado al final, Mira que yo también me metí una cantidad de value, pero ya me estoy desinflando ya. Es que es imposible. Zephrys en cartas caras, tal vez sea viable. Eso es para mantener el amor eterno. ¡Anda! ¡Buen bicho! A ver. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo mato del todo? Porque esto necesito el hit de mi héroe que vaya a cabeza, claro. Tradeo con esto entonces. El otro Amanzul me va a limpiar los 2 que tengo en la mesa ahora. Juego ya esto. Esto para activar el efecto de este. Punk. Y ahora sí que lo limpio. Me interesaba más así porque era más daño a cabeza que si tradear que este cabeza y pegar con el héroe aquí. Bueno, recibo menos daño a mis minions, pero prefiero más daño a su héroe, sí. Bueno, tiene otros 2 Amanzul en la mano, así es que... bueno, o es uno solo. El tracker creo que me está diciendo que en realidad es solo uno. Esto es elemental, pero no creo que lo quiera jugar nunca. De hecho me saca el Zephrys, cosa que no quiero. Esto va por 5 ya. Fíjate si Create el Valle hemos sacado al final razas diferentes. Qué barbaridad.
Y esto sin descuento, pues estoy un poco triste, la verdad. El sigilo no puede. Sigue manteniendo el amor eterno gastando eso. Ah, pues no. Ah, y ahora roba el Amanzul original de su deck. Esto con veneno embestir podría bajarlo. Esto me daría el embestir a este. Vale, ¿cómo va? ¿Qué orden es? Primero grito de batalla. ¿Cómo iría? Y es que como lo han cambiado ahora y los adaptares ya, el embestir lo tiene en cuenta, entonces creo que sí. Que si yo hago así... Ah, mira, el descuento aquí es bastante útil. Sí, por estos dos es bastante útil. Vale, venga. Y yo creo que el embestir no lo gana de aquí porque se la da el Amanzul, ¿verdad? Veneno, escudo divino, sí. El embestir creo que sí que lo ha ganado, pero bueno, no lo tengo claro. Y ya está, ahí ya. Que haber pillado mesa o el área o el último aliento no está del todo mal, ¿vale? El último aliento es Value, pero el pool es bastante cutre. Y la mesa, pues con un conductor herido ya se lo ha quitado, ¿no? Bueno, chavales, no sé si sabéis la frase que dice la Manzur. Los portales del tiempo no nos permiten no sé qué de feroz. 200.000 veces lo hemos escuchado. Y no se ha activado el último aliento, así es que esto no lo hemos visto. No sé si voy a poder matar ese Manzul. Tiene, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas de su mano son legendarias creadas por Amanzul. Es que literalmente ese mazo es resucita Amanzul 200 veces que te gana. Perdió el amor eterno al final. Dorian, que ya no sirve. Entró literalmente la última carta. Y pues aquí no sé qué me puede salvar. Más amalgamas sería tocho. Estos son 6 de daño para este. Me interesa bastante. Y supongo que esto para ver si puedo terminar de lidiar con eso. Esto es solo 1 de ataque, pero estos son 3. Pero esto me sirve para intentar sacar esta por 0. Sería top, la verdad. Pero perfectamente falla. 6, 7, 8, 9... 10, 11... Sí que lo mato ya con esto. Vale, pues con esto. Proscrito, más 3 de ataque a mi héroe. Más 6 de esto. Se lo bajamos ya. Y ya está. Otra avanza Manzul fuera, gente. Tengo cáliz de Tolin. Eso está bastante tocho. Zephrys. El Kobold dorado no está mal. Raden, que si no me equivoco, cuando muera saca todos los Amanzules. Estoy bastante seguro que esto saca todos los Amanzules. Está de aquí el tema del porrazo, y a lo mejor con eso sí que podría ganar. De aquí porrazo y luego sacarle letal en 2 turnos, pero vamos. Zephrys hechizos a Face, es una opción también. Y ha sacado triple. Ha sacado 2 veces el mismo número. Churrito para jugar carta ya. Y eso hace que el tema de sacar letal, pues complicado. ¿Esto de dónde lo ha sacado? De ojos de serpiente, vale. Esto es que no sea... El arma es lo único de último aliento que se ha activado. Lo han hecho para mí. Y pues nada, esto es el más útil, pero ya pinta muy mal la cosa porque esto lo va a activar el próximo turno si quiere. Se estampa a mi minion y ya está. Entonces supongo que es mejor que sea yo mismo el que limpie. Y así me hago hueco. Esto ya llega tardísimo, pero es la mejor opción. Salto en portatruenos, que me saca Zephrys, cosa que no quiero, pero es que ya estoy fuerísima. Y ve. Bueno, yo he tenido suerte, solo 2 Amanzules con toda la enorme cantidad de minion que ha muerto, ¿sabes? No tiene hueco en mesa. Esto me quita el Zephrys, no sé si lo he hecho mal jugarlo, pero bueno, estoy yo ya en plan de... Meh. 13 de vida era muy difícil bajárselo con el Zephrys. 2 de cazador, minion, robar.
Si juega primero hechizo puede que robe el Zephrys. De hecho, es un 50%. No, más. Pues nada. Hola, Zephrys. ¿Has rellenado el formulario? Has rellenado el formulario y ahora saca provocar, eliminar... Bueno, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Y bueno, para la gente que lleve un poquito desconectada del Hearthstone, por cosas como esta partida no es para nada raro, ¿vale? Es por lo que mucha gente tiene como su clase más detestada sacerdote. Y es que su identidad de clase, la limpieza continua, la resurrección continua, todo ese tipo de cosas, pues... Cuando lo juegas tú, perfecto, pero cuando te lo juegan en contra... Nada más que explicar, que no se haya visto aquí. Vale, un mago. La partida durará bastante menos. Se agradece. Y me quedo esto. Esta carta viene bien para early game. Y ya tengo el arma. Ciliax Deluxe, bueno. Sería un target bueno del embestir. Esto posiblemente lo juegue en curva. Me da más embestires. Me quedan... ¿2? Sí, me quedan solo los otros dos socios. Lo cual está bien. Lo podemos jugar por 5 de maná. Tosis resuelve cualquier problema. Doble arma. Potencial full value de los dos embestires de aquí. Ah, no, en los perros también. Ya decía yo que se me olvidaba algo. Voy a por un pañuelito. Tirorito, tirorito. Vale, tiene Tsunami. En turno 6 lo puede jugar. Esto es logro de jugar... de invocar piratas con cargar como Demon Hunter. La verdad es que esto está bien. Ahora mismo más cartas no necesito. Y lidiar con la mesa creo que sí. Vale, este no está del todo mal. Gano mesa, que era lo que buscaba. Bueno, remontar, más que ganar. Está bien. Y doble agarre de juez, finísimo. Tenemos todavía 4 embestires y bueno, el tema de quedarme sin cartas no es el problema porque aquí pillamos muchísimas cartas. Y tenemos... Con compradora de escaparates se me llena la mano enseguida. Gasto ya la moneda, así es que el tema de Skyla se va a retrasar muchísimo. Tito tirorín. Turmodesto. Impactar el mesa, sí, me he rayado. Zephrys no creo que lo vaya a jugar por ahora. Igualmente si saltas descuento, pues bueno, no es horrible. En lugar de 6-3 cristales, lo que te ahorra. Evidentemente sería mejor que saltase aquí, pero... A no ser que no me venga bien, a no ser que me venga bien jugarlo, paso. Ya la preferiría la compradora de escaparates, la verdad. Lobito, nada. Vamos a limpiar. Fantástico. Me cuadra muchísimo mejor esta ahora. El 6-5, Magtheridon, por fin. Y ahora la mini. En este, fantástico, por el descuento. Lo único que ahora mismo me interesa mucho jugarlo ahora y limpiar ya. Ignorarlo no sirve de demasiado. A ver si high roleamos uno de estos dos. Salto en Magtheridon. Me espero a jugar el Magtheridon más adelante cuando él tenga mesa y esto limpie, ¿vale? No está mal ahora jugarlo, pero yo creo que es mejor cuando vaya a impactar un poquito en limpiar la mesa del oponente. Como por ejemplo eso ya. Ahora ya sí que está bien porque limpio como mínimo eso, ¿vale? Y el Tsunami lo puedo hacer el próximo turno. Importante eso. Así es que agarre de juez probablemente no me interese jugarlo, ¿vale? Porque el próximo turno va a sacar el Tsunami y muy probablemente me pegue algún elemental a la cabeza y ya no puedo romper el arma y esté perdiendo el tiempo. Así es que un Zephrys a mesa junto al Magtheridon puede que esté bien. Igualdad. Vale. Lo ha hecho mal, ¿no? O sea, ha perdido el tema de jugar Tsunami. Bueno, lo puede jugar igualmente a la vuelta, si no me equivoco. El tempo es ese, si no recuerdo mal. Vale, a ver. A ver. ¿Qué quiero yo hacer aquí?
5 de maná. Es que no sé si igualmente hacer este. Lo pillo por 5, luego esto, el embestir. Me quedaría solo un demonio para esta, pero bueno. Juego también el Zephrys. Zephyrisaria, está bien. Es que, ¿qué hago si no? Esto si me congelo, ne. Me quedo con 9 cartas. Está bien, entonces. Esto primero no creo que sirva. Esto tampoco voy a hacer nada. Así es que supongo que lo acepto y ya. ¿Has rellenado el formulario? Campo de batalla. Ruina, lluvia. Bastante mal las dos, la verdad. Porque esto no mato los elementales y esto tampoco. Bastante malo, sí. Pero bueno, la dura es vida. La dura es vida, sí. Aquí me va a pegar una buena Samantha palo. Mataría solo uno. Y me quedo con un 1 en área. Aquí el dando hasta la nota al final sí que sirve. A lo mejor es que estoy muerto y todo. No sé. Chungo esto, ¿no, gente? Bastante chungo. El Zephrys me ha fallado increíble. Me puede costar el gain el Zephrys, sí. 6 que me como de daño. Me faltaría un mana para esto. En parte la Socia Codiciosa es para eso. El Argus también recuperaría mucha vida. El próximo turno esto se muere. ¿Me mata con el de repetir los elementales? Es factible que me mate, sí. No seguro, pero sí que es factible. 5, ahí está. No, de hecho es garantizado que me muero. Ay, mi Yogg. No hay manera de que salgan las cosas bien, gente. Hasta luego. Hasta luego. Pero bueno, yo prefiero 100 veces perder así que contra la partida esa larguísima y agónica contra el Sacer. Lo firmo mucho, muchísimo más. Vale, druida. Druida y Socia Codiciosa no está mal, pero prefiero, pues eso, arma y demás cartas de y arma sobre todo, básicamente. Es un druida, queremos más velocidad, más value. Aquí al escenario turno 3 es bastante factible. Coin esto no está nada mal tampoco, ya veremos. Estoy contra un donut. Vale, aquí no me van a denegar el último aliento, ni me van a congelar, ni van a tirar tsunami por 4 de maná, ni por 6. Pero van a rampear mucho. Van a rampear mucho, eso sí que es verdad. Reno durísimo. Vale, doble arma creo que me gusta más. Y saco el value de robar con esto. Y aquí ya coinear seguramente sí. Coinear ya lo veo bastante más interesante. Esto mato la cría Chip Chap, que ojalá no la tenga. Se ha quedado 3 cartas de mano inicial y esa es una de ellas. Sigilo número 2. Vamos al lío con el arma. Y bastante probable pillar compradora de escaparates porque son 66 por 67 redondeando por ciento de posibilidades. Tiene en cuenta la cantidad de cartas la cantidad de copias que tiene en el mazo. Igualmente en este no está mal. Lo saco por 4, me curva perfect y descontando cualquiera de estos está bien. Vale, es un big. Voy a face tanquear, que igualmente si sale este, pues eso, lo limpio ya. Y si no, con el otro, con este se muere también de todos modos. No mileamos. Aquí proscritos no puedo piquear. Y salió este, fantástico, lo quiero. Amalgama es la única que me interesa y tendría que esperarme a adaptarla mucho, pero bueno, es un proyecto. Solo hemos jugado demonio, tenemos no muerto en el mazo y bestia también. Y quizá pillemos más razas de aleatoriamente. Más rampeito. Esto es un Dungar deck, sí. Esto es un Dungar deck. Vale. Puedo sacar segundo arma igualmente. Esto ya en veneno no está mal. Estos dos no están mal tampoco. Aunque poder pelear contra Dungar... Está la cosa complicada, ¿no?
Si me hace Dungar, yo creo que no lo cuento. Y si voy a jugar esto ya porque no tengo nada mejor que hacer. Y si sale veneno, eso que me llevo. Por renacer también está tocho. Vale, pues nada. Una escudera argenta. Escudera argenta mítica, ¿eh? Totalmente obsoleta por el... por la protectora justa de pala. Y por supuesto tenía Dungar de mano inicial. Bueno, chavales, pues ya está, es lo que hay. Yo lo intento. Que no sea porque no lo intento. Si hubiese jugado esto me lo habría robado. Limpia tu mesa, por Dios. David. Bueno, eso da igual. Y bueno, pues nada. Se acabó el game. En fin. Que no sea porque intento cosas distintas. Yo con este tipo de vídeos al final lo que digo es siempre de... Muchas veces la gente me dice, Feeling, ¿por qué no pruebas no sé qué cosa que es súper troll por esto? Porque en el plano ideal, teórico, suena maravilloso, pero en la realidad es perder, 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 perder. Y bueno, pues... las dos primeras derrotas estaba ok, pero ya estas dos últimas ya me cansa un poco. Literalmente no hay nada que hacer aquí. Ni siquiera esto se va a morir. Me lo va a matar con... me lo va a robar con Yogg-Saron. Pues ya estaría. Este es gracioso. De hecho me salva el culo totalmente. Pero aún así sigo bastante mal en la partidita. En Dorian, ¿vale? En Marín, quiero decir. Esto... quiero robar otra. Es que los demonios... de la varita me interesan los demonios. Sí, no creo que me interese pegar. Vale, pues me quedo así. Aparte el tamaño de la mano. Mira, he sobrevivido. Y prefería limpiar el robotico. Sí, sin duda. Hemos salvado el turno. Bueno, contra mago ya hemos hecho muchas cosas, pero al final nada. Puede ser... ahí está. Bastante bien. Ay, Dios mío. Trolea más. Muy bien. Bueno. Ni fu ni fa. Portatruenos a pelo. Trin, tiqui, tin, 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 tin. Venga, Marín, carriléame. Eso me hubiese gustado de la varita, pero bueno. Vamos, varitéame, tocho. Dame cosas ricas. Y no. Y mira que no he pillado el demonio. Pero aún así... horrible. No quiere el juego, no quiere. No quiere que pueda ganar yo esto. Sobrevivo técnicamente, ¿no? De aquí esto matarlo probablemente salga peor. Muy probablemente. Con esto consigo algo, ¿no? ¿Verdad? O sea, supongo que lo mejor es que haga esto y ya. Sí, ¿no? No sé si tenía la semanal, por si acaso. Creo que no, pero bueno. ¿Qué plan tengo? Ninguno, ¿no? Esto es que ya me falta un maná, no puedo. En este tal vez mitigue lo suficiente. Ahí está, se saca el elemental y la bestia que le quedan. Además no se lo ha robado a pelo. O sea, máximo value. Máximo value. Y es lo que tiene al final él, pues con el rampeo, crecimiento salvaje de regalo de Malfurión, nuevas alturas de la nueva expansión y los cristales de 6 de maná, pues claro, pues ya está. No tiene que hacer todas las movidas que tienen que hacer otros mazos big. Yo si hubiese rampeado, pues podría jugar esto, podría jugar esto. El druida no. El druida se ríe de mí. En plan de, mira, míralo, pobrecito, lo que tiene que hacer. Es que no puedo atacar, me muero. Esto me da compradora, pero... doble área. Da igual, con este ya me muero. Pego a un minion y ya me moriría el siguiente turno. Pues vamos a avanzar en el logro, gente, yo qué sé. Ya está. Ah, no, lo tengo que jugar y tendría que haber bajado por 0. Olvídate. No. La oscuridad me
Ya, ves, es que me quedaba uno. Si pegaba aquí, me quedaba uno. Suponiendo que de este y del mini sacase doble Magzerion y limpiase todo, me quedaba, perdón, a 3. Me mataba ya con el hit. O sea, no... Ni siquiera en el escenario más optimista podíamos ganar. Bueno, lo he intentado. Cosas distintas. Probamos cosas diferentes, chavales. Que de eso se trata también muchas veces. Pero la realidad es tozuda. Y la realidad es que, al menos en mi rango, en mi elo, contra estos rivales, no te dejan nada de margen para poder pelearles. Por cierto, el nuevo sistema de misiones grandes, misiones gordas de los eventos estos, a mí particularmente no me gusta por dos motivos. Bueno, creo que está mal, mejor dicho, por dos motivos. Creo que era mejor antes porque había muchas más misiones. Y es, primero, el que tienes que esperar varios días, como que frustra un poco. Y luego, si es una misión que no te gusta, se hace tediosa, pesado. Entonces creo que aquí el cambio, aunque es más sencillo para la gente de Blizzard, creo que es mejor hacer muchas numerosas, que para los que jugamos todos los días, como más satisfactorio, un poquito todos los días. Y luego, si hay alguna que no te gusta nada, como que lo repetitivo, ¿no? Como hablaba Manzul, el efecto repetitivo no mola. Entonces yo creo que sería lo suyo, que hiciesen otra vez muchas diferentes numerosas. Y ya está. Yo creo que todo el mundo estaría más feliz, en general, pienso yo. Bueno, chavales, pues aquí lo tenéis. Aquí está el mazo. ¿Lo recomiendo? Pues lógicamente no. El core de cartas no es que esté particularmente mal, es simplemente que los rivales van mucho más fuertes. O sea, quizá este deck sería más interesante jugarlo. Bueno, es que al final es Pícaro Piratas con esto, y a lo mejor esto también, y algún coste alto extra muy puntual, pero no todo sistemáticamente como hasta ahora. Y eso, pero vamos, que para hacer cosas injustas con bichos de coste alto, hay clases que lo hacen mucho mejor. El druida con Dungar, incluso el chamán con Dungan también, o con salto de acantilado, el paladín con Pipsy, todo ese tipo de cosas, ¿no? Incluso el Sacer sobre curación hace de mazo Big Impostor sacando 100.000 amanzules, como ya habéis visto antes. Entonces, pues bueno, no es que esté el core de cartas malo, simplemente que las otras cosas son mucho más rotas. Lo que hemos comentado en el vídeo de cambios de equilibrio, de que está todo muy fuerte en general. Entonces, pues, complicado. Si nerfeasen muchísimo el resto, esto a lo mejor se volvería súper roto y la gente se quejaría de lo tóxico que puede ser este tipo de cartas. A nivel de poder está fuerte, ya está. Sin más. Así es que nada más, gente, eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado y espero que tengáis un buen fin de semana. Hasta otra. Tu mundo está condenado.